los años y según diferentes autores. También de qué se vale la estratigrafía secuencial, qué información necesitamos para realizar este análisis y en qué campo se aplica. Luego vamos a ver algunas definiciones de nivel de base, espacio de acomodación y perfil de equilibrio, y también qué son los controles alocíclicos y autocíclicos. Luego veremos diferentes enfoques de la estratigrafía secuencial, el enfoque marino, continental y costero, para luego centrarnos en el enfoque marino, que es el más convencional. Vamos a definir qué es una secuencia depositacional y una parasecuencia, qué son los cortejos sedimentarios y caracterizar los cuatro principales: High Stand System Track, Falling Stage System Track, Low Stand System Track y Transgressive System Track. Luego vamos a ver cómo es el flujo de trabajo. Primero tenemos que integrar la información y luego decidir qué modelo estratigráfico se ajusta a mi información. Y hay diferentes modelos estratigráficos según diferentes autores. Y por último, vamos a ver un ejemplo de este flujo de trabajo en un paper de Mizuno et al. 2018 de la Cuenca Campos en Brasil. Bueno, para empezar vamos a definir qué es la estratigrafía. La estratigrafía se encarga del estudio e interpretación de las rocas sedimentarias y estratificadas. Mediante su descripción, relaciones con los estratos supra e infrayacentes, mapeo y correlación de las mismas. Como ya sabemos, las rocas pueden sufrir diferentes procesos a partir de su depositación, pero siempre tenemos que recordar cómo y dónde se depositó esa roca. Recordar el principio de horizontabilidad y detectar cómo son las relaciones entre los estratos. Una forma, por ejemplo, de verlo en sísmica es, como se ve en esta imagen, con las terminaciones de los reflectores. Vemos cómo terminan en contacto con el estrato infrayacente y con el suprayacente. También hay que recordar el principio de superposición y tener en cuenta la presencia de cuerpos discordantes, y un principio muy importante es el de sucesión faunística, que nos permite realizar una datación relativa, lo cual es sumamente importante para correlacionar. Y es uno de los objetivos de la estratigrafía secuencial, de este análisis, poder correlacionar e interpretar e interpolar a nivel cuenca, superficies y estratos. Bueno, ahora sí, ¿qué es la estratigrafía secuencial? Según Galloway, 1989, es el análisis de unidades depositacionales repetitivas genéticamente relacionadas, limitadas en parte por superficies de erosión o de no depositación. Vemos que el término se fue modificando con el avance del tiempo y según diferentes autores. Como vemos acá, hay 4 definiciones, desde 1989 hasta 2009. Y además se fue modificando con el avance de la tecnología, sobre todo de la adquisición sísmica, que nos permitió aumentar la escala de trabajo. Si leemos las 3 definiciones restantes, todas coinciden en que la idea de secuencia corresponde al registro de un ciclo estratigráfico compuesto. Por lo tanto, todos los depósitos están genéticamente relacionados. Hacen hincapié en los elementos arquitecturales y que su forma depende del espacio de acomodación y del aporte sedimentario, y tratan de darle un marco cronológico, un marco temporal. Bueno, para hacer un análisis de estratigrafía secuencial necesitamos saber con qué datos contamos. Y estos datos no es un solo dato de una sola disciplina, sino que tenemos datos de afloramiento y datos de subsuelo, como sísmica, perfiles, coronas, además de cortes petrográficos, estudios de fósiles, datos geoquímicos, y todos estos datos que tenemos no se integran en una sola disciplina, sino que al contrario, necesitamos muchas disciplinas para poder realizar un correcto análisis. Nos necesitamos valer, por ejemplo, de geofísica, de geomorfología, de sedimentología, estratigrafía, geología estructural, análisis de cuencas, paleontología, etc. Y también hay que tener en cuenta que diferentes factores pueden controlar cómo es una secuencia depositacional,
como los cambios del mar, la subsidencia, el clima, la tectónica, el aporte de sedimento, la fisionomía de la cuenca, la energía del ambiente y la biota. Y no todos estos controles afectan de la misma manera en los diferentes ambientes. Por ejemplo, en un ambiente continental vamos a ver que afecta mucho más el clima y la tectónica, y en un ambiente marino convencional no se tienen en cuenta estos factores. Las principales aplicaciones de la secuencia estratigráfica es académicas, para ver cómo es la génesis y la evolución del relleno sedimentario de una cuenca; gubernamentales, para el mapeo y la correlación a nivel regional de una cuenca; y muy importante es en la industria, tanto en la etapa de exploración como de exploración de hidrocarburos. Bueno, ahora vamos a empezar con algunas definiciones, como qué es el nivel de base, que es muy importante para la estratigrafía secuencial. Es una superficie dinámica e imaginaria debajo de la cual no se produce erosión continental. Por lo tanto, separa condiciones erosivas de condiciones de depositación. Solo se puede tomar como nivel del mar, al nivel del mar como nivel de base en un ambiente marino. Entonces tenemos que tener en cuenta que en un ambiente continental no vamos a poder decir que nuestro nivel de base, seguramente, sea el nivel del mar, sino que tenemos que tener otro concepto en nuestra cabeza, que es el perfil de equilibrio, que es una superficie en la cual la tasa de erosión está en equilibrio con la tasa de depositación. El nivel de base en un ambiente continental puede ser un playa lake, un lago, y raramente va a ser el nivel del mar, pero sí va a ser el nivel del mar en ambientes marinos o ambiente costero. Dependiendo del estado del perfil de equilibrio, bajo o alto, se produce incisión o agradación. Como vemos en esta imagen de aquí, este sería el espacio de acomodación marino y este el espacio de acomodación no marino. Si vemos que el pelo de agua aumenta, vemos que el espacio de acomodación también va a aumentar. El perfil de equilibrio, si es alto, vamos a tener agradación, y si es bajo, vamos a tener incisión. Ay, perdón. Quería volver atrás. ¿Pero qué es el espacio de acomodación? El espacio de acomodación es el espacio disponible para ser rellenado por sedimento. Esta definición según Sherry, 1988, y está controlado por los cambios en el nivel del base. Estas variaciones se producen mediante mecanismos halogénicos, como son la tectónica, y cambios estáticos, que son los cambios de nivel del mar. En ambientes continentales, como ya dije, juega un rol clave la tectónica y el clima. Entonces, los cambios climáticos pueden alterar el perfil de equilibrio y la tasa de sedimentación, y así afectar a la arquitectura de los depósitos, ya que los elementos arquitecturales dependen de la relación entre el espacio de acomodación y la tasa de aporte. Como vemos, el espacio de acomodación y el nivel del base están sumamente relacionados. Un aumento en el nivel del base crea espacio de acomodación, mientras que una disminución lo destruye. Como vemos en esta imagen de aquí, si estamos en un cortejo de mar bajo, en un System Track Lowstand, vemos que hay poco espacio de acomodación. Vemos que nuestros depósitos se caracterizan por ser canales amalgamados y no se conserva planicie, como sí pasa en un Transgressive System Track, donde vemos que los canales están aislados y están rodeados de planicie de inundación. Por lo tanto, hubo espacio de acomodación como para que se conserve la planicie. Entonces vemos que el espacio de acomodación sí afecta mucho a la arquitectura de nuestros depósitos. Bueno, también vamos a definir qué son los controles alocíclicos y los controles autocíclicos, que controlan los cambios en la sedimentación.
Los halos cíclicos son externos al sistema y son muy importantes porque generan superficies clave para la correlación de depósitos y para interpolar a escala regional en la cuenca. Estos controles son los cambios en el nivel del mar y subsidencia para ambientes marinos y bueno, para ambientes continentales, el clima y la tectónica. Los cambios estáticos, o sea, el nivel del mar, pueden darse por variación en el volumen de agua en los océanos o de la cuenca oceánica y están generados por variaciones en la tasa de generación de corteza oceánica, donde el nivel del mar varía decenas a cientos de metros, pero se da cada 100.000 a 100 millones de años. Por lo tanto, la frecuencia es muy baja. También pueden estar controlados por glaciaciones, donde el nivel del mar varía decenas a cientos de metros y se da cada 0,1 a 100.000 años. Entonces también son de baja frecuencia. Y también pueden estar generados por cambios en la temperatura del agua, donde el nivel del mar varía pocos metros, pero es más frecuente. Sucede más o menos cada 0,1 a 10.000 años. Los controles autocíclicos, en cambio, son producto de la propia dinámica del sistema. Es importante tenerlos en cuenta para no cometer errores en nuestra interpretación, sobre todo si estamos en ambientes continentales y marinos profundos, porque pueden dejar su impronta en la arquitectura del registro estratigráfico y hay que tenerlos en cuenta para no pensar que son superficies de correlación como si dejan los controles a los cíclicos. Bueno, como ya venimos hablando, hay varios enfoques desde donde verlo: marino, continental, áreas costeras, pero vamos a definir bien qué diferencias hay entre estos enfoques. En el enfoque marino, el cambio del nivel del mar está controlado por controla la sedimentación. Ningún otro proceso regional, como tectónica o cambios en la tasa de sedimentación, afectan el timing de los cambios del nivel del mar, y se utilizan los términos convencionales como low stand, high stand y transgressive system track. En áreas costeras, se acepta que otros factores alocíclicos pueden afectar a la sedimentación, pero el nivel del mar influye fuertemente en la arquitectura de los depósitos. Y también se puede utilizar esta nomenclatura convencional, pero teniendo en cuenta la influencia de los ríos. Y por último, en el enfoque continental, se describen otros factores alocíclicos, que son la tectónica o el clima, y pueden controlar la sedimentación. Y ya no se usan los términos convencionales, sino que se definen megasecuencias, secuencias y secciones. Pero en esta charla, como ya les adelanté, voy a enfocarme más en la visión convencional, donde el factor alocíclico principal son los cambios en el nivel del mar, lo cual, como ya vimos, controla el espacio de acomodación mediante su aumento o disminución y obviamente la tasa de subsidencia. Estos cambios generan diferentes arreglos estratigráficos que pueden ser progradantes, retrogradantes o radiacionales, y mediante la determinación de estos arreglos pueden definirse cortejos sedimentarios o systems track. Bueno, una secuencia depositacional es una sucesión de estratos depositados durante un ciclo completo, con cambios en el espacio de acomodación o en la tasa de aporte, y están delimitadas por superficies discordantes o sus relativas concordancias. Es la unidad fundamental de la estratigrafía secuencial. Todos los estratos dentro de ella están genéticamente relacionados, ya que corresponden a un mismo ciclo estratigráfico, y obviamente dan idea del relleno de cuenca y cómo fue su evolución. Cómo se apilan los conjuntos de elementos arquitecturales, que puede ser, bueno, en arreglos grano crecientes o grano decrecientes, y es muy importante para definirla los límites de secuencia. En cambio, la parasecuencia es un conjunto de estratos o capas genéticamente relacionados, relativamente concordantes y que están limitados en base y techo por una superficie de inundación marina o flooding surface o sus relativas concordancias. Es importante destacar que en la parasecuencia tiene que ser siempre somerizante, pero pueden definir arreglos progradantes, retrogradacionales o agradacionales. Por ejemplo, en esta figura vemos una parasecuencia progradante
que está, sí, limitada por 2 Ruin Surface. Los System Track, según Brown y Fisher, 1977, son conjuntos de sistemas depositacionales contemporáneos que subdividen a una secuencia estratigráfica. Se interpretan a partir de los tipos de superficies limitantes, como la superficie de inundación o flowing surface, la superficie de máxima inundación, la superficie de regresión, la superficie de máxima regresión y sus relativas concordancias. También por el patrón de apilamiento, que va a estar controlado por el movimiento de la línea de costa, o sea, el movimiento de la línea hacia el continente o hacia el interior de cuenca. Y también por la asociación de fases. Los System Track convencionales son mar alto o High Stand System Track, que se da luego del Transgressive System Track, donde aumenta el nivel del mar, pero no supera al aporte sedimentario. Por lo tanto, es una regresión normal. Luego tenemos el cortejo de regresión forzada, el Falling Stage System Track, donde hay una caída brusca del nivel del mar y vemos que la línea de costa migra hacia la cuenca. Luego tenemos el cortejo de mar bajo, donde nuevamente se genera una regresión normal, hay un aumento del nivel del mar o se mantiene constante, pero el aporte le gana a este aumento del nivel del mar. Y por último, el Transgressive System Track, donde ahora sí el nivel del mar aumenta y supera la tasa de aporte. Vamos a comenzar por definir las características del High Stand System Track. Como ya dije, es una etapa de regresión normal, entonces se da en la etapa tardía del estado de nivel de mar alto, pero el aporte es muy alto, entonces le gana a este aumento del nivel del mar. Los patrones de apilamiento o stacking patterns que vemos en esta etapa son progradacionales y agradacionales. Vemos que la progradación aumenta con el tiempo y la gradación disminuye. Las parasecuencias tienden a ser progresivamente más someras y vamos a ver arreglos como los que se ven en esta imagen, progradacionales sigmoidales. Si hay agradación, se va a conservar el topset y vemos que el ángulo de downlap, o sea, de los reflectores que cortan con el estrato intrayacente contra la maximum fluent surface, va a ser de bajo ángulo. Bueno, como dije, las tendencias van a ser plano crecientes y las superficies limitantes son en la base la superficie regresiva que señala el inicio de la regresión, limita arreglos retrogradantes de progradantes, puede coincidir con la maximum fluent surface, o sea, la superficie de máxima inundación, y si coinciden dos superficies, hablamos de superficies coplanares. A partir de esta superficie vamos a ver que hay una somerización de los depósitos. Y en el techo, este cortejo se limita por la superficie de incisión, que es una superficie de incisión producto de la caída abrupta del nivel del mar, de base. Bueno, que en este caso podemos hablar del nivel del mar. Como vemos en esta imagen, la línea de costa tiene una forma convexa hacia arriba. Esto es porque va aumentando la progradación y disminuyendo la gradación. Y hay una desaceleración del aumento del nivel del mar. Luego pasamos al Falling Stage Systems Track, donde se produce una regresión forzada. Las regresiones forzadas pueden ser acrecionales o no acrecionales. En la regresión forzada acrecional vemos que disminuye el nivel de base, pero hay un aporte significativo. Entonces, el desplazamiento de la línea de costa es gradual. Y en la regresión forzada no acrecional, también obviamente disminuye el nivel de base, pero el aporte es bajo o nulo. Entonces, rápidamente queda expuesta la plataforma. Hay un brusco cambio y descenso del nivel del mar. Al quedar expuesta la plataforma, se producen valles incisos y cañones. Y con esto una discontinuidad muy importante, una superficie que es considerada por algunos autores como límite de secuencia, que es la discontinuidad subaérea.
Los stacking patterns en este System Track son netamente programacionales, hay un bypass de seguimiento en la plataforma expuesta, por lo tanto, como vemos en esta imagen, no se conserva el topset, los reflectores terminan de tipo toplap, y el ángulo de downlap es mucho más alto que en la regresión normal. Vemos, bueno, una migración de línea de costa hacia adentro de cuenca, y los depósitos van a estar en los abanicos submarinos. Es cuando se desarrollan los abanicos submarinos sobre el antiguo offshore y hay un gran desarrollo de deltas. Las superficies limitantes en este System Track son la superficie de incisión, como en la base, y en el techo, la superficie de discontinuidad subaérea y su relativa concordancia. La discontinuidad subaérea la vamos a ver en la plataforma, que es una superficie erosiva y trunca los reflectores del estrato infrayacente, y vamos a ver la relativa concordancia sobre los depósitos de abanico. Bueno, y como ya dije, es importante porque es considerado por unos autores como un límite de secuencia. Como vemos en esta imagen, vemos que se producen estas terminaciones tipo offlap porque hay un descenso del nivel del mar. Y en esta imagen, que me parece muy esquemática, vemos el límite de secuencia erosivo, que es esta superficie de discontinuidad subaérea, y sobre los depósitos de abanicos submarinos, su relativa concordancia. Bueno, ahora nuevamente volvemos a tener una regresión normal con el Lowstand System Track, donde la tasa de ascenso del nivel del mar está compensada por el aporte de sedimento, y cuando la tasa de aporte es más o menos igual al aumento del nivel de base, se produce agradación. Los patrones de apilamiento, nuevamente, como en el High Stand System Track, van a ser agradacionales y progradacionales. Pero, al contrario del High Stand System Track, acá vamos a ver que se tiende más a un arreglo agradacional y deja de haber progradación. También vamos a ver arreglos sigmoidales progradacionales, y vamos a tener conservado el topset porque hay mucha gradación. La línea de costa igual se sigue moviendo hacia el centro de cuenca. Las superficies limitantes en la base es la discontinuidad subaérea y su relativa concordancia, y en el techo va a ser la superficie de máxima regresión, donde acá marcamos el fin de la regresión y separa arreglos progradantes de retrogradantes. Y también esta superficie puede coincidir con la ruin surface o superficie de Ravinman, bueno, que va a ser una superficie de coplanar, y puede ser diacrónica, dependiendo de la tasa de aporte de sedimento y la tasa de subsidencia. Como vemos en esta imagen, la trayectoria de la línea de costa es cóncava hacia arriba, por esto de que hay más agradación y en el tiempo disminuye la progradación. Y se está acelerando el incremento del nivel de base. Para pasar al Transgressive System Track, donde el espacio de acomodación es mayor gracias a que la tasa de crecimiento del nivel de base es mucho mayor a la tasa de aporte de sedimento. Los patrones de apilamiento claramente van a ser retrogradacionales. Vamos a ver depósitos de facies más distales sobre facies más someras. Hay una profundización de las facies hacia arriba en el perfil. Cada vez vamos a ver depósitos más finos de cuenca mar adentro. Se reconocen arreglos transgresivos con terminaciones de reflectores tipo onlap, como vemos en esta imagen. Y bueno, claramente la línea de costa mira hacia el continente. Las superficies limitantes, en este caso, son la superficie de inundación, que señala el inicio del Transgressive System Track, o sea, está en la base
de este cortejo sedimentario. La superficie de inundación marina indica un aumento de la profundidad del agua. Como dije, hay un abrupto cambio de facies y encontramos óxidos de manganeso y muy alta bioturbación. Esta superficie puede ser también la superficie de Ravinement. La diferencia es que es una superficie de abrasión de olas. Ambas, la superficie de inundación y la superficie de Ravinement, marcan el inicio del Transglacial System Track. Pero la diferencia es que la de Ravinement es una superficie de abrasión de olas, que se da durante el movimiento de retracción de las facies. Es como un retrabajo por el movimiento del oleaje de los depósitos. Y encontramos conglomerados intraformacionales y depósitos de lava. Y en el techo está marcada por la superficie de máxima inundación, maximum flowing surface, que marca el fin de la transgresión, separa arreglos retrogradacionales de progradacionales. Vemos en esta etapa el mayor desarrollo marino, hay un óptimo de biodiversidad marina, por lo tanto vamos a tener un alto contenido de materia orgánica. Como la tasa de sedimentación es muy baja, vamos a ver niveles condensados, es decir, que en pocos metros, en un poco espesor, hay mucho tiempo acumulado, por eso vemos mezcla de faunas o biozonas. También puede haber glauconita, desarrollo de hard grounds, baja bioturbación, enriquecimiento de minerales radioactivos y podemos tener indicadores de anoxia. Esta Maximum Flowing Surface también es considerada por algunos autores como límite de secuencia, por eso también es muy importante. Bueno, como vemos en esta imagen, acá está la superficie de Ravinement, hay un aumento del nivel del mar, los arreglos son retrogradacionales, como vemos en esta imagen de aquí abajo, donde los depósitos de offshore o de cuenca adentro retrogradan sobre depósitos más someros. Bueno, algo que me parece muy importante a destacar es que hay que trabajar con la integración de datos. No se puede solo trabajar con una sísmica o con un perfil de pozo o con una corona, sino que lo que necesita y de lo que se nutre la estratigrafía secuencial y para que para que esté respaldada y que no inventemos cosas, necesitamos integrar todos nuestros datos, todos los datos que tenemos de nuestro lugar de estudio, ya sea desde sísmica, desde datos de perfiles de pozo, como vemos en esta imagen, donde se correlacionan diferentes perfiles gamma ray y hasta se llega a determinar una maximum flowing surface, o sea, vemos que pasamos de depósitos marinos a depósitos deltaicos, por lo tanto hay una progradación del sistema y se determina acá la maximum flowing surface. Después también tenemos que trabajar con depósitos de coronas, afloramiento, también de cortes petrográficos. Toda la información que tengamos seguramente va a enriquecer nuestro análisis y nos va a ayudar a tener una interpretación válida. Este cuadro me pareció muy interesante ponerlo en la charla porque a simple vista vemos que no todas las superficies de las cuales hablé están en todos los ambientes. ¿Sí? Ah, perdón, pensé que había una pregunta. Es muy importante tener en cuenta esto, que son limitaciones del ambiente donde estamos, para realizar nuestra interpretación. Por ejemplo, no sé, en un ambiente de marino profundo, no tenemos, por ejemplo, la discontinuidad subaérea. Está ausente. Lo que tenemos, obviamente, es su relativa concordancia, pero es muy difícil
interpretar. Así que veremos cómo podemos seguir con nuestros modelos. Es importante saber que también contamos con diferentes modelos, que no es que nos tenemos que atar a un modelo depositacional y de ahí realizar nuestras interpretaciones, sino que el flujo es diferente. Nuestro trabajo primero es independiente del modelo y luego vemos a qué se adecúan nuestros datos, el ambiente donde estamos y todo al modelo que queremos aplicar, que nos parece que es el correcto, que se adecúa a nuestros datos. Bueno, como dije, hay diferentes modelos que se pueden utilizar en estratigrafía secuencial y, bueno, cada uno difiere en qué cortejo sedimentario se aplica y qué límites de secuencia utiliza. Por ejemplo, el modelo secuencial 2 de Hack et al. 1987 y Posamentier et al. 1988 se basa en que las secuencias están limitadas por superficies de erosión o no depositación o sus relativas concordancias y utiliza los cortejos sedimentarios convencionales como son low stand, high stand y system track, y transgressive system track. El modelo de secuencia depositacional 3 de Van Backonegger et al. 1990 y Christy Black 1991 es similar al modelo depositacional 2, pero varía la posición del límite de secuencia en relación a los system track. Y como vemos, también usa el Low Stand System Track, High Stand System Track y Transgressive System Track. El modelo depositacional 4 de Hunt and Tucker 1992, 1995 y Helen Hansen y Helberger de 1994 también utiliza la superficie de erosión o no depositación y su relativa concordancia, pero define el Falling Stage System Track, además de usar el Low Stand, el High Stand y el Transgressive System Track. El modelo de secuencia genética de Frazier 1974 y Galloway 1989 propone utilizar la Maximum Fluent Surface, o sea, la superficie de máxima inundación, como límite de secuencia y utiliza el Low Stand, High Stand y Transgressive System Track. Y por último, el modelo de secuencia transgresivo y regresivo de Johnson y Murphy 1984 y Embry y Johansen de 1992 corresponde solo a un ciclo transgresivo regresivo y el límite de secuencia lo pone en la superficie de máxima regresión. Lo único que utiliza son los modelos transgresivos y regresivos. Entonces, por ejemplo, pensando con lo que dije de la ausencia de la discordancia subaérea en el ambiente marino profundo, vemos que, por ejemplo, utilizar esta superficie como límite de secuencia nos va a parecer muy difícil y encontrar su relativa concordancia también, aunque esté presente, se nos puede complicar. Por lo tanto, no va a ser adecuado utilizar el modelo de secuencia depositacional 4. No es que yo puedo decir, bueno, voy a usar este modelo independientemente de cuál sea mi ambiente, qué datos tenga, cuál sea mi objetivo de trabajo. No, primero tengo que ver cuál es mi objetivo de trabajo, con qué datos cuento, si es más fácil encontrar una superficie u otra o no la tengo. No, hay que ver las variables de cómo son mis datos y luego ver qué modelo se adecúa a mis datos, a mi información. Lo que me gustaría dejar de esta charla es que hay partes del análisis que son independientes de los modelos, como acabo de decir. La idea es analizar primero los datos que tenemos, integrarlos e interpretarlos y luego aplicar un modelo. Por eso necesitamos acercarnos a los datos desde las perspectivas de diferentes disciplinas. Esto es muy importante. No puedo trabajar, no sé, solo yo, geóloga estructuralista, sino que necesito enriquecerme de otras disciplinas, como por ejemplo paleontología,
geofísica, geomorfología, estratigrafía, sedimentología, para poder tener un correcto análisis y llegar a buenos resultados. Luego de realizar toda esta interpretación y análisis, debemos elegir nuestro modelo y empezar a nombrar los system track, las superficies y elegir los límites de secuencia. Y siempre tener en cuenta en qué ambiente nos encontramos, cuáles son nuestros datos. Por eso, a la hora de trabajar con estratigrafía secuencial, es muy, muy importante analizar los datos detenidamente, de forma independiente a los modelos, y luego ver qué modelo encaja en nuestros datos. Para terminar, lo que quería resaltar es un trabajo de Mizuno et al. 2018, que le agregué de la Cuenca Campos en Brasil, para ver cómo es este flujo de trabajo. Me pareció muy interesante cómo trabajaron ellos el análisis y la interpretación para luego llegar a un resultado. El objetivo de este trabajo es expandir el conocimiento de las fases carbonáticas productoras de la formación Coqueiros en la Cuenca Campos en Brasil, mediante el análisis de facies y asociaciones de facies, para luego definir secuencias estratigráficas. O sea, ya vemos que primero partieron de analizar las facies de sus datos, las facies de sus depósitos, luego generar las asociaciones de facies, para después, por último, definir las secuencias estratigráficas. Bueno, como sabemos, esta cuenca es una cuenca en un margen pasivo que es producto de la apertura del Océano Atlántico Sur, desarrollada en el Aptiano Barremiano. La cuenca presenta depósitos siliciclásticos, carbonáticos y evaporíticos, como vemos en este perfil estratigráfico. Tenemos la formación atafona, que suprayace al basamento y está compuesta por areniscas y limolitas relacionadas con ambientes lacustres alcalinos. Y luego podemos observar nuestra formación de interés, que es Coqueiros, que es el reservorio, que está compuesta por carbonatitas bioclásticas intercaladas con algunas capas de lutitas, de un ambiente que está interpretado como aluvial lacustre. Para el análisis de las facies se eligieron 33 pozos distribuidos en el área de estudio. También se utilizaron 5 pozos que presentaban los intervalos de coronas más largos, se correlacionaron para definir la estratigrafía secuencial. Y en cuanto a la metodología de estudio, me gustaría resaltar de este trabajo que para la caracterización de las facies se utilizaron más de 1000 metros de coronas, perfiles de pozos y cortes petrográficos. Es muy importante que se acuerden de esto para la escala, para saber por qué utilizaron esto para la escala de trabajo. Lo que implica, obviamente, como ya les dije, la integración de diferentes disciplinas, como petrografía, tafonomía, sedimentología, paleontología, estratigrafía, bueno, entre otras. Bueno, con esta información entonces se definieron las facies, las cuales luego se agruparon en asociaciones de facies, como vemos en este cuadro. Estas son las facies que definieron y las asociaciones de facies. Y luego, en cuanto a las secuencias estratigráficas, se utilizaron el modelo de ciclos transgresivos regresivos en 2 jerarquías. Una de alta frecuencia de bajo rango y una de media frecuencia de alto rango. Es importante entender que estos órdenes jerárquicos reflejan los cambios cíclicos en las tendencias depositacionales a diferentes escalas de observación. Por ejemplo, como les dije, que es importante tener en cuenta que usaron coronas, perfiles de pozo y cortes petrográficos, en este trabajo los autores atribuyen la presencia de ciclos de mediana frecuencia a variaciones climáticas que afectaron el nivel del lago. Entonces pudieron definir estos que son de mediana frecuencia y estos que son de baja frecuencia. Las secuencias de alta frecuencia las definieron a escala de facies y observan una transición gradual de asociaciones de facies de offshore a asociaciones de shore phase y foreshore. Pero en cambio, de shore phase
y foreshore a offshore, ven un cambio abrupto, una transición abrupta al facies. Y en las secuencias de mediana frecuencia, las determinaron a través del análisis de los stacking patterns, o sea, de los patrones de apilamiento. Estos son los 5 perfiles y coronas que utilizaron para la estratigrafía secuencial. Bueno, vemos que están correlacionados, correlacionaron la superficie de máxima regresión, porque utilizaron el modelo de ciclos transgresivos regresivos de Embry y Johansen en 1992, y como les dije anteriormente, utilizan como límite de secuencia a la superficie de máxima regresión. Y llegaron a la conclusión de que se propone dividir al miembro inferior de la formación Coqueiro, o sea, del reservorio, en 3 secuencias, A, B y C, de mediana frecuencia, lo que permite para los autores una óptima caracterización del reservorio. Es importante destacar la escala de observación que se eligió y que se utilizó, porque se eligió esta escala de observación en base al propósito del estudio, o también puede estar determinada e impuesta por los datos que nosotros contamos. Por ejemplo, esto es un trabajo claramente de producción, donde ya se sabe que la formación Coqueiros es el reservorio. Entonces, el objetivo de este trabajo es la caracterización de ese reservorio. Esto es un estudio de producción ya, no es de exploración. Pero si yo estoy en una etapa de exploración, lo que voy a querer hacer es ver toda la cuenca. Por lo tanto, voy a trabajar a una escala mucho mayor, no definiendo solamente la estratigrafía secuencial de una formación. Entonces, voy a estar trabajando con sísmica. Si tenemos algún pozo exploratorio, seguramente se utilizarán esos datos claramente, pero no vamos a estar trabajando en una resolución tan alta. Entonces es muy importante en este tipo de trabajos tener en cuenta nuestra escala de observación, con qué datos contamos y cuál es nuestro objetivo. Porque, por ejemplo, si yo estoy en una etapa de exploración de la cuenca, no voy a hacer un estudio de tan alta resolución porque no va a tener sentido, porque quizás no sé ni cuál es el reservorio. Entonces, voy a tener que hacer un análisis mucho más regional, a escala de cuenca. Por eso es muy importante en estratigrafía secuencial, sirve muchísimo, es de mucha utilidad, pero tengo que tener muy bien en claro mis objetivos, la información con la que cuento y trabajar primero independiente de un modelo y luego sí ver qué modelo se adapta mejor a mis datos. Tratar de no sesgar mis datos porque eso es algo que quizás carece de validez y todo mi trabajo no tuvo sentido. Para mí eso es lo más importante que quiero que se queden de la charla, donde es muy importante primero el análisis de los datos, con todas las herramientas que tenemos, la determinación de las facies, luego las asociaciones de facies, para luego ver en qué ambiente nos encontramos, y recién ahí aplicar un modelo, ver cómo es la evolución de mis estratos, de mi ambiente. Así que les agradezco, espero que les haya gustado, espero no haber hablado tan rápido, me parece que sí, pero si tienen alguna pregunta, bienvenida sea. Yo les voy a mostrar que acá les dejé 2 hojas de bibliografía, porque es un tema muy, muy apasionante para mí, y nada, si quieren leer, esto es como lo básico para mí de estratigrafía. Perfecto, Nicole. Fue muy buena presentación. Muchas gracias. Realmente pudimos absorber mucha información al respecto. Aquí tenemos una pregunta de Carlos Jiménez. Sí. ¿Cuáles son las diferencias entre las secuencias de Bali y de Galloway? Perdón, no escuché.
Carlos Jiménez pregunta que cuáles son las diferencias entre las secuencias de Bali y Galloway. ¿Escuchas? ¿Sí me escuchas? Las de Galloway, sí, Sí. se refiere a las Las de secuencias Bali genéticas. él dice aquí que las diferencias entre las secuencias de Bali y Galloway. Sí. Me imagino que El tema es que Bale, o sea, no sé cuál es el modelo que él cree que utiliza. Las de Galloway, él usa el modelo genético de secuencias, donde pone el límite en la Maximum Fluent Surface. Pero no sé a cuál se refiere con el de Bale. okay. Bueno, pues esperemos que haya atendido su pregunta. Por el momento no tenemos más preguntas. Acá Micaela escribió que muy buena presentación, Muchísimas muy, gracias. muy claras sus explicaciones. Pues nada, el capítulo de la Universidad del Centro Universitario del Horizonte agradece enormemente haber aceptado la invitación y eso va a servir bastante. Yo creo que sacó bastantes dudas de nosotros. Florencia Elizabeth también te manda un saludo, muy buena presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que me escucharon. Todavía no soy licenciada, así que me parece como muy nuevo todo esto de dar charlas. Es mi segunda charla, así que nada, muchísimas gracias por pedirme que la dé, por convocarme. Es un honor para mí eso. Y escucharme, por favor. Fue muy claro todo. Pues nada, quería invitarlos a todos los que están aquí. La próxima charla será el próximo jueves, en quinta-feira. Será por el geólogo Carlos Ortega. Él va a hablar acerca del fracking y otros demonios. Entonces va a ser bastante interesante. Invitadísimos todos. Vamos a hacer la publicación en Instagram y obviamente ahí vamos a poner el link. Y enviaremos obviamente el link para asistir a la presentación. Usted se Amanda me ayuda con la parte de portugués. ¿Cómo? Perdón. Aquí voy a hablar a Amanda. Ahí estoy entrando al chat por si me estoy Amanda. preguntando. Es porque quería que Amanda vaya con la parte de portugués para la próxima presentación. Acá veo una pregunta de Claudia. ¿Puede ser? Bueno, pues nada, Nicole. No, te agradezco por ¿Cae el nivel de base? ¿También cae el nivel del mar? Claro, te pregunta. Es una ruta de Claudia Naomi. Hola Nicole, un gusto, gracias por la charla. Sí, exacto. ¿La pudiste ver la pregunta? Claro, sí, dice, tengo una discordancia en la plataforma, cae el nivel de base, también cae el nivel del mar. Claro, sí, sí, cae el nivel del mar y la acomodación baja, disminuye claramente, sí. Perdemos mucho espacio de acomodación. Por eso se produce esta erosión, la incisión de la discordancia subaérea. Y vamos a ver que solamente hay depositación en abanicos submarinos en el interior de Cuenca, en el Falling Stage System Track, como vemos aquí. A ver. Está un poco lento. Como vemos acá. Aquí. Vemos la discordancia subaérea, la relativa concordancia y solo hay depósitos en el interior de Cuenca, sobre los que eran los depósitos de offshore. En este momento crecen los abanicos submarinos. No sé si respondí tu pregunta, Claudia. Si todavía estoy ahí. Claro, no, el retrabajo, no sé a qué te referís. Truncamiento, sí, claramente vamos a tener, como vemos en esta imagen, acá.
vemos que hay un truncamiento de los reflectores en la sísmica porque hay una erosión del estrato inferior. Claro, sí, se producen estos cañones, los canales, y el sedimento, se dice el bypass del sedimento, porque pasa, no se deposita ahí, sino que pasa hasta los depósitos de abanicos submarinos. Por eso, si, por ejemplo, si tenemos un perfil de esta zona, no vamos a tener depósitos de falling stage, vamos a ver solamente la superficie erosiva, la superficie de discordancia subaérea. Es difícil, solamente vamos a ver los depósitos de falling stage si tenemos un perfil o la sísmica de esta zona, donde vamos a ver los depósitos de abanico submarino. Pero si no, solamente va a estar representado por una discordancia subaérea o una superficie de no depositación. Hacia arriba sí, en continental sí, tendrías un rejuvenecimiento fluvial, sí. Cambiaría totalmente el perfil de equilibrio de los ríos, claramente, porque van a tener un nivel de base mucho más lejos, mucho más bajo. Entonces tendrías así, mira. Te muestro con acá estaríamos en este perfil de equilibrio, un perfil de equilibrio bajo, donde se va a producir la incisión, porque el nivel de mar, bueno, el nivel de base bajó. Ay, no hay por qué, por favor, no molestan las preguntas. Creo que no hay más preguntas. Bueno, ok, otra pregunta más. En cuencas, En las cuencas. en cuencas intracratónicas. Y depende qué ambiente tengas. Vas a estar más en continental, seguro. Entonces, si estás más en un ambiente continental, no estarías hablando de cortejos sedimentarios, sino más secuencias o megasecuencias. Então, pessoal, olá, vou falar um pouquinho em português agora. Em nome do capítulo, a gente agradece muito a todos vocês que estiveram presentes aqui, pelo visto não temos mais perguntas, então vou agradecer um pouquinho agora, falar um pouco em português mesmo. E, bom, como o Sebastião mesmo já havia falado, na próxima quinta-feira teremos uma palestra a respeito do fracking e convidamos a todos a assisti-la. Nós vamos postar hoje no Instagram, na nossa página no Instagram, o link para poder fazer a inscrição para essa palestra. Espero que todos vocês possam estar presentes lá. Vai ser uma palestra muito boa. E só relembrando que essa palestra foi gravada e logo mais tarde estará disponível no nosso canal no YouTube, galera. Então, se vocês quiserem reassistir, porque foi muito boa, muito esclarecedora. Não sei se a Nicole está me entendendo, mas foi muito boa mesmo. E gostaria de agradecer. Gracias. Gracias, Amanda. No hablo español, pero estoy intentando. No hay problema. Não, muito obrigada mais uma vez a todos. E é isso, pessoal. Curtam lá e assistam as nossas próximas palestras, que estão sendo muito boas. Muito obrigada mais uma vez. Muchas gracias a ustedes. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Cualquier cosa a disposición, obviamente.
Bueno, muchas gracias. A Nada, ustedes. nos esperamos en la próxima presentación, que será el próximo jueves. Va a ser en español también. Y pues Perfecto. aquí estaremos. Gracias. Muchas gracias. Adiós.